Hola a todos, mi nombre es David Sánchez y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, Porque yo puedo. Hoy vamos a hablar del narcisismo. Si buscamos su definición, sería la complacencia excesiva en la consideración de las facultades propias. El término alude al personaje mitológico Narciso, enamorado de sí mismo, que se ahogó al intentar besar su imagen reflejada en el agua. Pero en la sociedad se habla de una persona narcisista cuando exalta el yo y exagera cualquier tipo de logro o talento. Podríamos decir que sostener una buena autoestima, pero en este caso este tipo de patología del engrandecimiento del yo tiene que ver con una falta de empatía hacia los demás, que en muchos casos pueden acabar por menospreciar los logros de los demás exaltando los propios. Normalmente una persona narcisista lleva detrás una baja autoestima, que trata de tapar con este tipo de comportamientos que además no lo identifica como poco adecuado, ya que no cree que sea un problema para ellos mismos, pero que va a contracorriente de las personas que le rodean. Por lo tanto, no buscan ningún tipo de tratamiento, ya que para él o para ella todo está bien. Algunas personas se preguntan si este comportamiento es innato, es decir, si se nace con ello o tiene que ver con situaciones vividas en el pasado. Pues hay que saber que este tipo de comportamientos son debido a situaciones que han pasado o por la educación recibida que junto con esos valores y creencias hacen que se comporten de esta manera. Hemos de tener claro que estas personas no son conscientes de que actúen de una manera equivocada, por tanto es difícil tratar con ellas mientras no sean capaces de darse cuenta que algo no funciona. Eso normalmente suele pasar cuando llegan a un punto en el que el entorno que les rodea toma decisiones que van contra ellas. Todos sabemos que tener un narcisista a nuestro lado nos hará a la larga tener un conflicto con esta persona, y el problema se agrava si este caso se produce en una relación de pareja, ya que aunque el narcisista es capaz de ver el punto de vista de la otra persona, no le importa lo más mínimo. Por eso te decía anteriormente que una persona narcisista tiene una falta de empatía muy evidente. El narcisista normalmente no es consciente de que lo es, ya que este tipo de comportamientos se crean desde la infancia y es reforzado en la educación recibida. En la sociedad, cuando decimos que una persona es narcisista, acabamos etiquetando a esa persona utilizando este término de forma peyorativa, ya que identificamos a esa persona como egocéntrica. Algunos de los rasgos de un narcisista podrían ser los siguientes: sentimiento de grandiosidad, constante necesidad de atención pensando que el mundo gira a su alrededor, falta de empatía, menospreciar a las personas con las que se rodea, sintiéndolas como inferiores o criticándolas, se aprovechan de los demás para conseguir sus objetivos y no dudan en culpar a los demás si fuese necesario, envidia a los demás y cree que los demás tienen envidia de él o de ella, baja autoestima que acompañan con una sobrevaloración de uno mismo, frustración por sentir que se le trata de una manera injusta por parte de los demás sin aceptar las críticas y piensan que ellos poseen de la mano la verdad. Como veis, un narcisista necesita trabajar la humildad. En parte es fácil identificar a un narcisista, ya que suelen ser personas que al principio caen muy bien en el entorno donde se mueven, pero poco a poco van dejándose notar con ese discurso en el que se ensalza a él mismo y va menospreciando a los demás. Aunque cada vez más nos encontramos un perfil distinto que tiene que ver con esa persona que parece una persona humilde e inocente, pero que bajo esa capa de sensibilidad hay oculto ese desprecio hacia los logros o valores de los demás. En estos casos podemos tener más problemas a la hora de detectarlos, y es más fácil que podamos caer en la red de un narcisista. Hemos de tener en cuenta que el perfil de una persona narcisista tiene enmascarada un tipo de maltrato psicológico que sobre todo es más complicado de alejar si se produce en una relación de pareja, ya que dentro de los objetivos que tendrá en su cabeza estará el de menospreciar, humillar y sabotear a su víctima. Las víctimas suelen ser personas que sufren de baja autoestima, que sienten que no valen como personas, que tienen dependencia emocional hacia los demás y que por tanto son las dianas perfectas para un narcisista. Como os dije antes, los narcisistas sufren de baja autoestima y la víctima perfecta para esto son las personas que sufren también de baja autoestima, con la diferencia que en el narcisista esa baja autoestima va acompañada con aires de grandeza y en la víctima esa baja autoestima va acompañada con esa falta de valía y el creer en sí mismo. Por eso, aunque parece contradictorio, no lo es. Una persona con buena autoestima, un reconocimiento de valía y que cree en uno mismo, difícilmente podrá ser la víctima de un narcisista, porque lo sabría identificar y por tanto podría esquivar esa red. Si queremos saber cómo podemos combatir una relación con un narcisista, lo primero que debemos de atender es a nuestras debilidades.
hemos de trabajar en reforzar esa autoestima, esa creencia en nosotros y en nuestra valía, que son fundamentales para nuestra salud mental. Luego hemos de saber las técnicas que usa un narcisista para poder combatirlas pensando en nosotros. Pensad que un narcisista usa técnicas de humillación y palabra con doble intencionalidad, y un lenguaje clave para llevar la situación a su terreno que siempre le favorecerá. De alguna manera trata de manipular tus reacciones de tal forma que pueda confundirte y te sientas perdido o perdida. Cuando pasa eso siendo víctimas nos sentimos tan desconcertados que acabamos dando la razón al narcisista, ya que su técnica no la utiliza para avasallarnos directamente, sino que su técnica consiste en darnos la razón y apoyarnos en ciertas situaciones y en otras remarcarnos lo que a su juicio está mal. Es como cuando nos hacen un cumplido y seguido nos dan una bofetada emocional. O al revés, primero la bofetada emocional y acompañada posteriormente por un cumplido. El único objetivo es confundir a la víctima, minando la autoestima de la misma. Parece un juego perverso, pero no es más que una guerra psicológica, que normalmente el narcisista suele ganar, pero simplemente porque la víctima está bien escogida para ese fin. Otro ejemplo sería cuando la gana la víctima, pero de una manera como si no merecieras halago, y solo nos lo dieran como por pena. ¿Y qué pasa si nos rebelamos ante estos hechos? Que el narcisista será la víctima, para hacer sentir mal a la que realmente es la víctima de esta situación. Seremos los malos de la película. Como veis, es una técnica que se basa en juegos mentales. Por ello es muy eficaz ante personas que son muy débiles emocionalmente. Si pensamos en cómo debemos responder ante este tipo de ataques, lo primero que debemos saber es que con este tipo de técnicas, si respondes ante ellas, acabas haciendo visibles tus puntos débiles. Y por tanto, la próxima vez le estarás abriendo la puerta a esa persona para que te ataque por el mismo sitio. Por eso, como consejos diría que no respondas, que controles tus emociones y que ante un ataque de este tipo le hagas exponer sus ideas ante lo que te está diciendo. De esta manera desarmas esa técnica de sometimiento que trata de hacer contigo. Posiblemente no sepa sostener su hipótesis, ya que no espera de ti esa reacción, sino un ataque. El narcisista suele rehuir los temas con frases del tipo «no voy a discutir contigo» o «no vale la pena seguir hablando», cuando le reprochas algo. Una de las características que tienen es que no se hacen autorresponsables y su escape es huir. Para encauzar esas situaciones es importante que hagas caso más de los hechos que de las palabras, ya que el narcisista suele hacer uso de la palabra, pero no se responsabiliza de los hechos que realiza. Si nos dejamos llevar demasiado por las emociones, las palabras nos harán confundirnos, aunque los hechos nos digan lo contrario. Puedes encontrarte que el narcisista te felicite por un logro, pero seguidamente lo minimice usando una contra de qué vas a seguir haciendo. De esa manera, minimiza lo que consigues y no te deja disfrutarlo, ya que te está poniendo un reto superior. Ante esa actitud, haz oídos sordos, disfruta de lo conseguido y saboréalo, que nadie te quite el placer de hacerlo. Y sobre todo valora el esfuerzo que has tenido que hacer para conseguir ese logro. Si nos preguntamos si un narcisista puede cambiar, pues bien, todos podemos cambiar y crecer, pero es imprescindible que para ello seamos conscientes de que debemos cambiar algo. Y el narcisista el mayor problema que tiene es que no es consciente de que esté haciendo algo mal, o que deba plantearse cambiar algo. Por lo que la respuesta a esa pregunta podría ser depende, sí, no, pero no porque no quieran, sino porque no son conscientes de que algo está pasando. Lo que sí os puedo decir es que no todo tiene que ver con esa persona, sino que también influye su entorno. Es decir, si nosotros como entorno justificamos sus acciones o las reforzamos, no la ayudamos. Y tampoco esperemos que la situación cambie. Solo si reprobamos sus actitudes, podemos llegar a hacerle ver que sus comportamientos tienen consecuencias de las cuales debe responsabilizarse. Recordad que uno de sus talones de Aquiles es que no se responsabilizan de lo que sucede, y además siempre creen que son los demás los que tienen la culpa de todo, y no ellos mismos. Otra cosa que se debe saber es que el narcisista normalmente no reacciona porque para ellos es como desmontar todo en lo que han creído, y ese miedo les impide volver hacia atrás. Y cuando decimos atrás, ya no solo hablamos del pasado cercano, sino que hablamos incluso de la educación recibida, y el afrontar ciertos problemas que taparon creando un muro de frialdad para que nadie pudiera penetrar en su mundo. Y afrontar eso requiere de mucha fuerza de voluntad y ganas de querer cambiar. Pero si se diera el caso en el que esa persona fuera consciente de querer cambiar, siempre podemos ayudarle. Por eso es importante tener tacto a la hora de afrontar ese problema que ya él o ella decidió ser consciente que tiene.
Aprovechar ese momento para atacarle no le haría ningún bien, y solo haría que se reafirmara a seguir actuando de esa manera. Por eso, llegados a este punto, intentemos comprenderles usando algo de lo que ellos carecen, como es la empatía. Piensa que detrás de todo esto puede haber heridas emocionales muy profundas. Intenta hacer que se ponga en tu lugar para que pueda ver cómo se siente una persona cuando usa o hace esas acciones que dañan a otra persona. Ofrécele estímulos positivos. El narcisista le cuesta mucho decir lo siento o gracias, y si lo hace es bueno reconocérselo. Ofrécele amor y cariño, pero haciéndole saber que hay límites que no puede traspasar. Cuando hacemos eso también conseguimos que se abran emocionalmente y que eso les lleve a comprometerse en el cambio. Hemos de saber que este tipo de trastornos de personalidad en muchos casos requieren de tratamiento psicológico por una persona especializada, que sabrá cómo actuar y trabajar para llegar a solucionarlo. Y por último, si eres víctima de un narcisista, debes pensar si es sano para ti continuar con una relación de este tipo. Es bueno que quieras ayudarle, pero también es importante que tu integridad psicológica no te lleve por delante. Hemos de saber y poder hacer lo que esté en nuestra mano, pero si no tienes esa certeza de que esa persona se comprometa con el cambio, has de salvaguardar tu salud mental y quizás debas tomar la decisión de dejar esa relación, ya sea de amistad, trabajo o pareja. Y ya solamente me queda deciros que espero que estos consejos os sirvan y os ayuden a actuar ante este tipo de situaciones. Os recuerdo que si queréis poneros en contacto conmigo, podéis mandarme un mensaje desde mi canal de Instagram poniendo en el buscador @porqueyo_puedo. Allí podéis encontrar más información sobre este proyecto. Os mando un fuerte abrazo y recordad que vosotros sois los protagonistas de vuestra vida. Un saludo y hasta pronto.